Hola, me llamo Yolanda y pertenezco a la API o Plataforma de Interinos Temporales y Estatutarios, que acoge a personal eventual de distintas administraciones públicas y diferentes sectores. Quiero hacer este vídeo para denunciar cómo el patrón Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales generan precariedad, temporalidad y contratan desde hace décadas a miles de trabajadores en fraude de ley. Paradójicamente, ellos son quienes deben velar porque no se produzcan abusos ni en el ámbito privado ni en el público. Ellos, los mismos que con el tema de Cataluña, incluido al señor presidente del gobierno, Mariano Rajoy, llevan meses llenándose la boca repitiendo una y otra vez que las leyes están para cumplirse. Para actuar de este modo, llevan a cabo una de las peores formas de corrupción: el incumplimiento reiterado de la legislación y la violación de derechos fundamentales de los trabajadores. Hechos estos que no podrían llevarse a cabo sin la colaboración y complicidad de una administración viciada, convertida en demasiadas ocasiones en una herramienta para delinquir y en una red clientelar. Y, por supuesto, los sindicatos tradicionales, cooperadores necesarios que una y otra vez venden a los trabajadores en las mesas de negociación en su propio beneficio y en el beneficio de los partidos políticos. Bien, hemos hablado de fraude de ley, entonces tenemos que aludir, aunque sea brevemente, a la legislación. Bien, tengo aquí el Estatuto Básico del Empleado Público y no me voy a extender, pero fijaros, en el artículo 10 habla de los funcionarios interinos, grupo al que yo pertenezco. Y dice que son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de las funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Y entre ellas menciona, en el apartado C, la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de función pública que se dicten en el desarrollo de este estatuto. Bien, en mi caso, yo llevo 12 años, pero tengo compañeros que llevan 15, 20, 22, 25 años. Bien, cuando el plazo máximo, hemos dicho, es 3. El mismo estatuto dice que, según las peculiaridades de cada actividad y las características del puesto de trabajo, la negociación colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la utilización abusiva de contratos de duración determinada con trabajadores para desempeñar distintos puestos de trabajo. Pero no es esta la única normativa que incumplen los gobiernos, tanto el actual como los anteriores. Fijaros, en el caso concreto de educación, que es el ámbito al que pertenezco, cuando yo era interina en el año 2006, se aprueba la LOE, o Ley Orgánica del 3 de mayo de Educación, y dicha ley, en su disposición transitoria 17ª, hablaba del acceso a la función pública docente y establecía un compromiso muy importante, veréis. Punto 1. El Ministerio de Educación y Ciencia propondrá a las administraciones educativas, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, la adopción de medidas que permitan la reducción del porcentaje de profesores interinos en los centros educativos, de manera que en el plazo de 4 años, estamos hablando del 2006, el plazo duraría hasta el 2010, desde la aprobación de la presente ley, no se sobrepasen los límites máximos establecidos de forma general para la función pública. En el punto 2 dice que durante los años de implantación de la ley, el acceso a la función pública docente se realizará mediante un procedimiento selectivo en el que, en la fase de concurso, se valorará la formación académica y, de forma preferente, la experiencia docente previa. Bien, ¿qué ocurrió? Que esto no se cumplió. ¿Y a qué dio lugar? Pues mirad, en mi caso concreto y en el caso de Madrid, en el año 2013 se aprobó un decreto, el decreto 42, que dejó a miles de trabajadores docentes interinos en la calle, porque dejó de valorarse prácticamente la experiencia y hubo un cambio normativo. Bien, ese decreto, fijaros si es indignante, lo aprueba la entonces consejera de Educación y hoy es consejera e imputada por diversos delitos, Lucía Figar, el expresidente de la Comunidad de Madrid, también hoy imputado, Ignacio González, y lo sostiene en el tiempo hasta su derogación la también hoy imputada expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Fijaros si eso es hiriente, saber que, bueno, que se ha aprobado un decreto que no cumple la ley, que te ha dejado en la calle porque los gobiernos anteriores, y en este caso el gobierno del Partido Popular, no habían cumplido los compromisos establecidos en la LOE y no respetaban los procesos de acceso que propone el estatuto del que acabamos de hablar. Y recuerdo perfectamente en una asamblea a una de las portavoces de educación de la asamblea del PP madrileño,
cómo ante estas críticas y hablando de este tema, llegó a decirnos a los aquí presentes, ante una pregunta que yo le hice, que había que firmar ese decreto porque la gente con experiencia éramos un tapón, fijaros qué palabra, un tapón que impedía entrar a la gente nueva. Es decir, un gobierno incapaz de crear empleo y empleo de calidad considera que una forma de generar división entre los trabajadores y de beneficiar a unos trabajadores es perjudicando a otros, sustituyendo a un personal por otro. Bien, así de lamentable y así de ruin. ¿Por qué se da esta situación? Explicarla es complejo y me llevaría mucho tiempo. Pero sí quiero decir que en parte ha sido porque había personas ocupando plazas que jamás salían a oposición o concurso de oposición, o como en el caso de los docentes, que se convocaban muy pocas plazas respecto a las necesidades reales. Fijaros, en 2015, en la Comunidad de Madrid, en la especialidad de primaria, se convocan 26 plazas. Había 32 tribunales, no había ni una plaza por tribunal. O sea, con eso ya os podéis hacer una idea de lo que estoy diciendo. Bien, ¿a quién beneficia? Pues beneficia a la administración, al gobierno y a los sindicatos, que tienen y han tenido a miles de trabajadores cualificados cobrando menos salarios, con menos derechos y, lo más grave, a quienes pueden echar a la calle muy rápido, sin derecho a nada. Es decir, somos personal de usar y tirar. Que hemos hecho, sin embargo, el mismo o mayor trabajo que nuestros compañeros fijos y que accedemos a estos puestos de trabajo cumpliendo los mismos requisitos. Lamentable, absolutamente lamentable. Bien, pues ahora la situación en la que nos encontramos miles de interinos y trabajadores temporales es que tras muchos años trabajando y demostrando nuestra valía y profesionalidad y en los que no se ha regularizado nuestra situación y se nos ha tenido en una situación de fraude de ley, nos lleva a una situación en la que podemos quedar en la calle sin trabajo, sin que nadie nos apoye. ¿Por qué? Porque se ha firmado una convocatoria masiva de plazas coincidiendo, fijaros, con el año 2019 en que hay elecciones, que no es sino un ERE encubierto, que políticos y sindicatos venden como una oferta de empleo masiva en un país donde hay unos índices de paro tremendos, y no es pues sino eso, un ERE encubierto. ¿Y cuál es el motivo? Pues la amenaza de sanción de más de 100 millones de euros de la Unión Europea por esta situación tan grave de ilegalidad perpetuada con los trabajadores de las administraciones públicas. Desde la plataforma, yo misma, reivindicamos el reconocimiento de la comisión del fraude de ley de la administración y la paralización de ofertas de empleo y oposiciones que incluyan las plazas de estabilización, porque el propio estatuto del empleado público que os acabo de leer recoge una forma de acceso para trabajadores en la situación en la que me encuentro yo y otros miles de afectados. Exigimos también el cumplimiento de las leyes y, por tanto, el establecimiento de un sistema extraordinario de acceso recogido en las mismas. Y, por supuesto, y esto ya lo digo a título particular, el reconocimiento de nuestra valía, la valía de los trabajadores que llevamos años sufriendo el abuso y la indefensión de los representantes políticos y sindicales. Súmate a nuestra plataforma, a sus reivindicaciones y a sus movilizaciones. La próxima, el jueves 17 de mayo, concretamente en Madrid, podéis buscar la información de otras ciudades, pero concretamente en Madrid, a las 18 horas frente a la Asamblea de Madrid. Ánimo, o ahora o nunca. Gracias.